Hoy vamos a hacer algo fascinante. Vamos a tomar un solo concepto de la Biblia, la levadura, y lo vamos a rastrear a través de 6.000 años de historia para entender cómo una idea, en apariencia simple, puede alterar por completo el rumbo de la fe. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Imaginen que seguimos el rastro de una receta perdida. Empezaremos con la receta original para saber cuál era el plan. Luego, veremos dónde se plantó la semilla de la levadura, exploraremos las dos formas de corrupción que surgieron, cómo esto se convirtió en una levadura institucional, aprenderemos a identificarla hoy en día y finalmente miraremos hacia un futuro sin levadura. Ok, empecemos por lo básico, por el fundamento de todo. La Biblia nos presenta la palabra de Dios como si fuera una receta perfecta, pura, como una masa sin leudar. Y aquí entra el término clave de hoy, levadura. Ojo, en este contexto no hablamos de la que se usa para el pan. Es una metáfora, una muy poderosa para cualquier doctrina, mandamiento o tradición de hombres que se le añade o se le quita a la palabra original de Dios. Entonces, la cosa es así de simple y a la vez profunda. Por un lado, tenemos la masa original, la palabra pura de Dios, y por el otro, una masa inflada, leudada. ¿Por qué? Por las tradiciones humanas. Esta es la diferencia fundamental que vamos a desglosar. Pero, a ver, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo se metió la levadura en la masa? Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, al mismísimo comienzo de la historia humana. Y este es nuestro mapa para el viaje. Fíjense, todo arranca en el primer milenio con Adán, donde nace la idea. Luego, en el segundo milenio, se organiza en Babel. Milenios después, en el cuarto, el Mesías viene a confrontarla. Y hoy, aquí estamos, en el sexto milenio, con esa levadura multiplicada en miles de versiones. Pero el mapa también nos muestra un final, una restauración en el séptimo milenio. La primerísima semilla de levadura se plantó en el jardín del Edén. Fue ese momento crucial en que la humanidad vio el fruto y pensó, esto es bueno para alcanzar mi propia sabiduría. En esencia, fue elegir nuestros propios ingredientes en lugar de seguir la simple instrucción de Dios. Y claro, esa idea no se quedó ahí. Para el segundo milenio, ese deseo de autogobierno, de crear nuestras propias reglas, se formalizó. Se convirtió en un sistema, el primer gran sistema religioso humano, en la Torre de Babel. Y ese molde, esa estructura, ha influenciado incontables mitologías y religiones hasta el día de hoy. Avanzamos en el tiempo. Dios le entrega a Israel la receta por escrito, lo que conocemos como la Torá. ¿Pero qué pasó? Pues que el proceso de añadir levadura tomó dos caminos completamente opuestos. Y esto es súper interesante. La receta no se corrompió de una sola manera. No, se fue por dos extremos. Por un lado, estaban los que empezaron a añadirle cosas a la receta. Y por el otro, los que empezaron a quitarle ingredientes. Veamos el primer caso, la levadura de añadir. Con el tiempo, se desarrolló un sistema muy complejo de leyes orales, tradiciones de rabinos, mandamientos de hombres que terminaron añadiendo cientos de reglas nuevas a la receta original, a veces incluso invalidando lo que estaba escrito. Y luego, mucho tiempo después, el cristianismo institucional hizo exactamente lo contrario. En vez de añadir, su levadura fue la de quitar. Empezaron a eliminar ingredientes que eran clave en la receta original, como el día de reposo, el Shabbat o las fiestas bíblicas. Así crearon su propia versión, también leudada, pero por omisión. Y claro, estas recetas modificadas no se quedaron en pequeños grupos, para nada. Crecieron, se hicieron enormes, se institucionalizaron y terminaron dándole forma a imperios enteros. Miren esta línea del tiempo. Es clave para entender cómo la levadura se volvió oficial. Todo explota en el 325 después de Cristo, cuando Constantino fusiona la fe con el Imperio Romano. Después, el gran cisma de 1054 parte todo en dos. La Reforma Protestante en 1517 intenta limpiar la casa, pero arrastró muchas de la levadura anterior. Y el resultado hoy, una locura. Más de 50.000 denominaciones, 50.000 recetas diferentes. Y bueno, todo eso nos trae directito a hoy. Con este mar de opciones, con tantas variaciones, ¿cómo es posible encontrar la receta original, la pura? La pregunta del millón es,
¿Cómo podemos saber si hay levadura en nuestra propia fe? ¿Cómo revisamos nuestras creencias? Afortunadamente, hay un método práctico, unos pasos bien sencillos para auditar cualquier doctrina. Es una auditoría de 3 pasos, súper clara. Primero, examinar el origen. ¿Esto que creemos viene de la Escritura o es una tradición que se inventó después? Segundo, analizar la justificación. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Es para obedecer a Dios o es una forma de justificar algo que queremos hacer? Y tercero, el paso final, comparar con la receta. ¿Esto le añade algo a la Torá original o le quita algo? Así de simple. Pero la historia no termina aquí, en medio de la confusión. Para nada. La narrativa bíblica es una de esperanza y apunta hacia una futura restauración. Y esta restauración está conectada con una profecía, la del 7º milenio. Se le conoce como un gran Shabbat profético, un tiempo de descanso y paz, donde se dice que el Mesías reinará y la receta original, la verdad pura y sin levadura, será la única para toda la humanidad. Después de recorrer 6.000 años de historia, de ver cómo la levadura ha afectado todo, llegamos a una pregunta muy seria, que la misma Biblia nos deja flotando en el aire. Y esa pregunta nos lleva a una reflexión final, una que cada quien debe hacerse. ¿La fe que practicamos es la masa pura que Dios entregó originalmente? ¿O es una receta que, con el tiempo, hemos ido alterando con nuestra propia levadura? Bueno, esto ha sido solo un vistazo rápido, un resumen de 6.000 años. Si quieren profundizar en cada milenio, ver los detalles y las pruebas, el análisis completo está en el canal de YouTube Raíces del Sinaí. Y si estos temas les interesan, no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos análisis.